Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y en Hawái. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. Se escuchan las voces de una corriente mundial iniciada por algunos países como China, Rusia, Irán, Brasil y varios otros de reemplazar el dólar como la divisa transaccional. No olvidemos que el euro arrancó en esa dirección hace más de 23 años. Para entender la posibilidad de un cambio así, hemos invitado a un renombrado profesional en la materia. Hoy exploramos junto a ustedes la rebelión contra el dólar. Profesor Benjamin J. Cohen, bienvenido al ADN de las noticias. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes y espero una conversación muy informativa. Benjamin Cohen es especialista en economía política internacional. Se unió a la Universidad de California Santa Bárbara en 1991. Anteriormente enseñó en la Universidad de Princeton de 1964 a 1971 y en la Facultad de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad de Tufts de 1971 a 1991. Se retiró de UCSB en 2021. Sus publicaciones han abordado temas de relaciones monetarias internacionales, política económica exterior de Estados Unidos, integración monetaria, deuda soberana, teorías del imperialismo económico e historia de la disciplina de la economía política internacional. Es autor de 18 libros. Su libro más reciente, Repensar la economía política internacional, fue publicado en 2022. El dominio del dólar en el comercio mundial y los flujos de capital data de al menos 80 años. ¿Cómo se convirtió el dólar en la moneda elegida para el comercio y en una moneda de reserva aceptada en todo el mundo? Bueno, el dólar no fue una moneda internacional importante hasta después de la Primera Guerra Mundial y durante la década de 1920, Nueva York surgió como el mayor mercado financiero internacional del mundo, incluso más grande que el de Londres. Al mismo tiempo que Estados Unidos emergió como la economía número uno en el mundo, fue la nación comercializadora más grande del mundo. Todo esto contribuyó a la popularidad del dólar. Era conveniente, ya que Estados Unidos era la nación con comercio exterior número uno en el mundo. Era conveniente utilizar el dólar para las transacciones del mismo modo, porque Nueva York en la década de 1920 surgió como el principal centro financiero para las transacciones internacionales y préstamos de inversiones. Era natural que el dólar fuera popular allí también, así que el resultado fue que en los años 1920 y 1930 el dólar superó a la anterior moneda internacional número uno, que por supuesto era la libra esterlina. Y luego, después de todos los acontecimientos de los años 30 y por supuesto la Segunda Guerra Mundial en la primera mitad de los 40, la libra esterlina comenzó su largo y doloroso declive y el dólar emergió y es de lejos la moneda más popular del mundo. Gracias, muy agradecidos por los antecedentes. Estamos siendo testigos de que el dólar completa su ciclo y su papel en una nueva economía comercial global, o lo que escuchamos sobre su reemplazo es esencialmente geopolítico. ¿Es esta una rebelión de las naciones afectadas? Los gobiernos están preocupados de que Estados Unidos haya convertido en un arma esta posición de poder en los últimos años al implementar sanciones para castigar a naciones y líderes. Bueno, en primer lugar, no hay duda de que el dólar podría disminuir de la misma manera que lo hizo la libra esterlina en los siglos XIX y XX. La historia
demuestra que las monedas internacionales tienen un ciclo de vida, un periodo de creciente popularidad, un periodo de dominación y un periodo de declive. La libra esterlina es solo el ejemplo más reciente de eso. También podría pasarle al dólar, pero por supuesto ninguno de nosotros tiene una bola de cristal perfecta, por lo que es posible no ser capaces de predecir. Una cosa es hablar del incentivo que otros países o actores del mercado privado podrían tener para alejarse del dólar. Otra cosa es hablar de si pueden. De hecho, el dólar es dominante por varias razones y la gente sigue usando el dólar a pesar de su descontento y por muy buenas razones. Tiene que ver con el hecho de que los Estados Unidos todavía no es la nación de comercio número uno, pero es la número dos o la número tres. Nueva York sigue siendo el centro financiero internacional dominante. El mercado financiero de Estados Unidos ofrece las virtudes clásicas de profundidad, amplitud y resiliencia que ningún otro mercado en el mundo puede igualar. Esto hace que el dólar sea muy eficiente y muy rentable para los actores del mercado privado para hacer uso del dólar. Un simple ejemplo, si se tiene una transacción internacional entre, digamos, los países de Colombia y Argentina, y la mayor parte de ese comercio se realiza a través del dólar, un importador en Colombia, en lugar de tratar de pagar directamente en moneda colombiana o argentina, es más eficiente y de menor costo adquirir dólares y luego utilizar esos dólares para hacer el pago en Argentina, que es dos transacciones en lugar de una. Pero debido a la enorme amplitud del mercado financiero de Estados Unidos, el mercado del dólar en realidad es mucho más bajo en costo que tratar directamente entre las monedas de terceros países. Así que hay un descontento por el hecho de que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado cada vez más el dólar como un arma de política exterior y no hay duda de que eso antagoniza a los países, particularmente a los que tienen, digamos, una relación de animosidad con los Estados Unidos. Pero el hecho es que es muy difícil para ellos encontrar una alternativa al dólar que sea tan económica o conveniente. Muchas gracias, eso explica bastante. Hay una parte de este envoltorio que cuando tenemos discusiones como esta no es una referencia central. Esto tiene que ver con el dólar como moneda de reserva. ¿Por qué el dólar está jugando ese papel y qué queremos decir cuando indicamos que es una moneda de reserva? Bien, una moneda internacional realiza varias funciones. Nosotros, en la profesión de economía, definimos el dinero como algo que cumple tres funciones. El medio de intercambio, yo puedo cambiarlo por bienes y servicios, como una unidad de cuenta, donde podemos fijar el precio en moneda de varios bienes y un depósito de valor y de almacenamiento de valor. A nivel internacional, esto se hace tanto entre actores del mercado privado como entre gobiernos. Así que eso hace dos veces, 6 papeles diferentes de actuación del dólar o cualquier moneda internacional. El dólar estadounidense es el más tradicional, la moneda más utilizada para las reservas internacionales. ¿Qué entendemos por reservas internacionales? Cada país, con pocas excepciones, la mayoría de los países del mundo, sus gobiernos o sus actores de mercado privado no pueden utilizar la moneda nacional para hacer pagos al extranjero. Tienen que hacer pagos en una moneda internacionalmente aceptable, que por supuesto hoy es ante todo
el dólar. Eso significa que la moneda local, debe estar respaldada por la moneda internacional, principalmente el dólar. El dólar debe estar disponible para los agentes del mercado privado o el propio gobierno para realizar transacciones en el extranjero. Esos dólares y, en menor medida, monedas como el euro o el yen, la libra esterlina, el franco suizo o el renminbi chino, estas monedas son mantenidas por el Banco Central como una reserva, es decir, como un respaldo al mercado para poner a disposición monedas como el dólar, que son internacionalmente aceptables. Son los ahorros del Banco Central. Es la banca y también es el respaldo de la moneda nacional. El dólar ofrece ciertas ventajas como moneda de reserva en esta función de reserva del valor para los bancos centrales. El dólar ofrece ciertas ventajas. Lo más importante, el gran tamaño del mercado financiero de Estados Unidos, lo que significa que cuando el Banco Central tiene dólares con mayor precisión, tiene activos denominados en dólares. Sabe que el mercado es muy grande, estable, ofrece una gran liquidez. Si el Banco Central necesita convertir sus dólares rápidamente a moneda local, puede hacerlo sin preocuparse por una pérdida importante de valor. La gran profundidad, amplitud y resiliencia del mercado financiero de Estados Unidos, el mercado de activos denominados en dólares, hace que sea atractivo mantener dólares debido a esta garantía o seguro, debo decir, de tener un alto grado de liquidez. El problema que surge es cuando Estados Unidos tiene una razón geopolítica para imponer algún tipo de limitación al acceso de los bancos centrales o de los actores del mercado privado al mercado del dólar. Es la militarización de la moneda por la cual tanta gente está ofendida en estos días. Muchísimas gracias a Valéry Giscard, entonces ministro de Finanzas de Francia en la década de 1960, llamó a esta moneda de estatus de reserva un privilegio exorbitante. ¿Cuáles serían algunos de esos privilegios y cuál es el costo y la carga para la economía estadounidense? ¿Le conviene a los Estados Unidos rechazar finalmente ese papel? No es el mejor interés de los Estados Unidos negarse a cumplir el papel, todo lo contrario. El papel internacional del dólar o el papel hegemónico o dominante del dólar como moneda internacional tanto a nivel de las transacciones de mercado como a nivel de las transacciones entre gobiernos. Estos proporcionan enormes beneficios a los Estados Unidos, enormes beneficios. El mayor beneficio es que Estados Unidos puede tener un déficit en su balanza de pagos y simplemente pagar por ese déficit emitiendo más de su propia moneda. Colombia, por ejemplo, no puede hacerlo. Su moneda no es aceptable internacionalmente. Si Colombia tiene un déficit y su balanza de pagos debe ser el déficit debe ser eliminado, debe ser pagado por una moneda internacionalmente aceptable, lo que significa no la moneda de Colombia, sino el dólar o el euro o los demás. El hecho de que haya algunas excepciones es lo que le da al dólar, le da a Estados Unidos una gran ventaja. Es un privilegio exorbitante, el privilegio de poder tener déficits año tras año. Mediante la medición estándar del dólar, la balanza de pagos de los Estados Unidos ha estado en déficit desde 1980. Eso es mucho tiempo atrás. Ningún otro país puede tener un déficit en su balanza de pagos durante tanto tiempo, año tras año tras año. Pero Estados Unidos puede, porque la diferencia entre lo que ganamos como nación y lo que gastamos se puede financiar simplemente imprimiendo más billetes en dólares. El resultado es que los Estados Unidos
puede ganar más bien y servicios del resto del mundo que cualquier otra persona puede y sin tener que ganarlos. Thomas Friedman, columnista del New York Times, comentó una vez sobre esto. Dijo que era tanto que los Estados Unidos podía obtener bienes, obtener servicios, obtener activos y podían hacerlo simplemente imprimiendo más de sus pequeños papeles verdes que llamamos billetes verdes. Es una gran ventaja para los Estados Unidos. También es muy importante porque significa que el gobierno de Estados Unidos no está limitado en términos de sus actividades más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Podemos dirigir instalaciones militares en más de 100 países de todo el mundo. Ese es un acto preciso. El ejército de los Estados Unidos tiene bases o instalaciones en más de 100 países alrededor del mundo, todo lo cual es costoso. Y sin embargo, nosotros, los Estados Unidos, puede hacerlo porque los extranjeros están dispuestos a aceptar dólares en pago por los bienes y servicios y los activos que proporcionan a los Estados Unidos. Muchas gracias. Tomaremos un breve descanso. Ya volvemos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora hasta Asia. El mundo usa el dólar porque Estados Unidos tiene los mercados financieros más profundos y flexibles, el gobierno corporativo más directo y transparente, y a pesar de las sanciones recientes, la menor discriminación entre residentes nacionales y extranjeros. Por ejemplo, para que el renminbi de China compita con el dólar estadounidense, Beijing debe estar dispuesta a presentar los mismos beneficios a los extranjeros. Bueno, no hay duda de que a China le gustaría tener un proceso por el cual el renminbi se convierta en un rival del dólar o aún superior al dólar. El gobierno chino ha emprendido una serie de iniciativas en ese sentido. Alcanzaron su punto máximo alrededor de 2015, cuando hubo una salida repentina de capital de China, legal e ilegal, en su mayoría ilegal. Y el gobierno chino perdió $1 billón de sus 4 billones de reservas, frenando ese éxodo de dinero. Pero los valores siguen decididos a construir la infraestructura para hacer del renminbi una moneda internacional. ¿Cuál es la razón por la que es tan difícil para ellos? Y es muy difícil para ellos. Les gustaría ese privilegio exorbitante, pero ¿pueden conseguirlo? Y la respuesta es no. ¿Y por qué? Porque China es la nación comercial número 1 en el mundo. Se podrían pensar que eso haría la moneda muy atractiva, pero solo en una medida limitada, porque incluso para el comercio lo que estás hablando es, digamos, que recibes renminbi de pago, puedes convertir esos renminbi en una moneda que puedas necesitar en otro lugar. Y la respuesta es no. Los mercados financieros chinos están estrechamente controlados por el gobierno central, el Banco Central y las autoridades fiscales. ¿Por qué es este el caso? Controlan los mercados financieros porque quieren evitar cualquier riesgo de inestabilidad. La prioridad número 1 del Partido Comunista Chino, que dirige el país, y su prioridad número 1 es evitar la inestabilidad. La historia de China es tal que una vez que comienza la inestabilidad, fácilmente conduce a la fractura y fragmentación del Estado chino. Así que son muy sensibles a cualquier cosa que pueda amenazar la inestabilidad. Los mercados financieros son, por definición, volátiles e inestables, impredecibles, y así mantienen un control estricto, a pesar de que saben que mientras lo hagan y hagan difícil que los extranjeros entren en los mercados financieros de China o salgan de los mercados financieros de China, mientras eso continúe, saben que el renminbi nunca estará en posición de competir con el dólar.
pero tienen su prioridad y han hecho su elección, al menos hasta ahora. Bueno, ¿qué pasa entonces con grupos de naciones, por ejemplo, las naciones BRICS, Brasil, India, China y Sudáfrica, tal como lo anunció el presidente ruso Vladimir Putin, planean crear un nuevo estándar de moneda internacional? ¿Cómo podrían hacer un instrumento así? Tenemos una palabra en inglés, es una quimera, es un espejismo. Ah, ah, la, la única posibilidad para ellos es organizar el comercio entre ellos en sus propias monedas. Ah, ah, China y Rusia en los últimos años han firmado acuerdos para las compras chinas de petróleo y gas natural de Rusia. Ellos pagarían en renminbi, pero eso ha sido un éxito limitado porque los rusos no pueden usar esos renminbi en ninguna parte excepto en China. El problema para los países BRICS es que incluso si lo hicieran, hay dudas significativas de que países de otras partes del mundo estarían dispuestos a aceptar esta moneda artificial de 5 países que comparten muy poco en común, aparte de su gran territorio. Por lo tanto, lo que debemos reconocer es que no es fácil llegar a los interlocutores nacionales cuando son interlocutores del mercado privado o bancos centrales, por lo que no es fácil conseguir que cambien sus políticas. Hay un acuerdo por mucha inercia en el ámbito de las monedas internacionales e incluso los países que no les gusta depender tanto del dólar siguen usándolo porque saben que es la opción más conveniente, la más eficiente y la más económica para ellos. Durante la crisis financiera mundial de 2008-2009, un funcionario chino dijo algo en los siguientes términos. Dijo, los odiamos, es decir, a los Estados Unidos. Los odiamos, pero no tenemos otra opción. Tenemos que usar el dólar. Y esta idea de un estándar monetario entre los países BRICS es realmente inviable, por decir lo menos. Profesor, las naciones y los individuos tienen enormes cantidades de dólares estadounidenses. ¿No perjudica la manipulación de la moneda de los Estados Unidos cuando otros países mantienen bajo el valor de su moneda para mantener un gran superávit comercial? No hay duda de que hay una posibilidad de que un país de forma individual podría conducir su moneda hacia abajo con el fin de aprovechar y obtener una ventaja competitiva en relación con los Estados Unidos. Siempre es una posibilidad. Para los Estados Unidos, así como para cualquier país que tiene una moneda que esperan hacerla internacional. Los Estados Unidos debe hacer frente a concesiones. Hago hincapié en el privilegio exorbitante que conlleva la popularidad generalizada del dólar. Puedo destacar también el hecho de que la popularidad del dólar da a los Estados Unidos un arma, razón por la cual muchas personas están hablando en estos días sobre la desdolarización. Pero también hay desventajas desde el punto de vista de los Estados Unidos y esa es una de ellas. La posibilidad de manipulación por parte de otro país. La misma no viene de forma gratuita o libre. Si un país opta por promover una depreciación de su propia moneda en relación con el dólar, un resultado de eso es un aumento en el costo de las importaciones en moneda local, lo que significa inflación, y esa inflación puede salir fácilmente de control. Pero como muchos latinoamericanos descubrieron en la década de 1980, claramente
Hay compensaciones tanto para el emisor de una presencia internacional como para el usuario de una moneda internacional, pero hasta ahora Estados Unidos no se ha visto seriamente amenazado por esta posibilidad. Por ejemplo, si hablamos de El Salvador o hablamos de Honduras, si ellos manipulan su moneda, eso no va a tener ningún impacto importante en los Estados Unidos. Es otra cosa si estamos hablando de China o si estamos hablando de Gran Bretaña. Pero es difícil imaginar que, por ejemplo, los chinos quisieran desestabilizar el mercado del dólar, ya que poseen unos billones de dólares en sus reservas del Banco Central. Del mismo modo, Gran Bretaña no tiene interés en desestabilizar el dólar, porque también desestabilizaría la libra esterlina. Así que estas no son amenazas importantes. El hecho está en el aumento del uso del dólar como arma por parte de Estados Unidos en los últimos años. Um, uh, otros, otros países, tanto actores del mercado como bancos centrales, tienen motivos para tener un agravio. Tienen razones para no gustarles esto. Pero una cosa es decir que no les gusta, otra cosa es ofrecer una alternativa y hasta ahora nadie ha sido capaz de proporcionar una alternativa. Bueno, profesor, para terminar, en los últimos 45 segundos que tenemos, le voy a hacer una pregunta personal. ¿Cuándo fue su momento ajá, cuando se dio cuenta de que dedicaría su vida a enseñar ciencia política y economía? Bueno, es una buena pregunta y una respuesta corta es que cuando tomé mi primer curso con un economista llamado Peter Kenyon, que se convirtió en un economista internacional muy conocido en la segunda mitad del siglo XX, fue su primer año de enseñanza después de recibir su PhD de Harvard. Esta es la Universidad de Columbia, donde yo era un estudiante de posgrado, y él enseñó el tema de una manera tan emocionante que yo sabía que eso es lo que quería hacer para el resto de mi vida. Literalmente, muy, muy literal. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, hacer que un problema enredado y una situación compleja sean fáciles de entender y por darnos su perspectiva de entendimiento de la economía de hoy. Muy amable. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Ha sido un placer.